Buenos días, chicos. Vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. El día de hoy nuestra clase ya hicimos lo que son fracciones. Ahora vamos a hacer la clasificación de fracciones. La clase anterior hicimos lo que es gráfico, lectura y comparación de fracciones. El día de hoy vamos a hacer lo que es la clasificación de fracciones, ¿sí? ¿Qué significa clasificación? Es clases de fracciones. Vamos a conocer las clases de fracciones. Tenemos, en la clasificación de fracciones, tenemos la fracción propia. ¿Qué es una fracción propia? Nos dice, es aquella que tiene el numerador menor que el denominador. Ya ustedes saben que el numerador es el que va arriba y el denominador es el que va abajo, ¿verdad? ¿Cuándo es propia? Cuando su numerador, la parte de arriba, es más pequeña que la parte de abajo. Acuérdense de eso. Propia es cuando el número que está arriba, o sea, el numerador, es menor que el denominador. Y la fracción impropia es aquella que tiene el numerador mayor que el denominador. Es lo inverso que la fracción propia. Una fracción impropia, dice, tiene el numerador mayor, la impropia es mayor o igual que el denominador. Por ejemplo, 5 tercios, 4 medios, 7 sobre 7. Estas son fracciones impropias. En cambio, las propias, el numerador es menor y el denominador es mayor. Una fracción decimal. ¿Cuándo decimos que es una fracción decimal? La fracción decimal es aquella que tiene el denominador una potencia de 10. Puede ser 3 décimos, puede ser 7 centésimos o 8 milésimos. Tenemos 10, 100 o 1000. ¿Cuándo es decimal? Cuando está como denominador el 10, el 100, el 1000 o el 10.000. ¿Ok? En la fracción equivalente a la unidad. ¿Qué significa equivalencia a la unidad? Es aquella donde el numerador es igual al denominador. ¿Por qué le dicen equivalente a la unidad? Porque ya saben que una fracción es una división, ¿no es cierto? Si yo digo 3 entre 3 me va a dar 1, 5 entre 5 me va a dar 1, 7 entre 7 me va a dar 1. Esta es la fracción equivalente a la unidad, acuérdense de eso. Ahora pasamos a las fracciones homogéneas. Una fracción homogénea, se llama así, dice, a las fracciones que tienen el mismo denominador. Observen acá, tenemos 5 sextos, 3 sextos, 4 sextos. Todo este grupo tiene el mismo denominador. Son las fracciones homogéneas cuando tienen el mismo denominador. Y la fracción heterogénea son aquellas que tienen diferentes denominadores. 2 tercios, 2 séptimos, 4 novenos. Fracción heterogénea, recuerda, tiene diferente denominador. Fracción homogénea tiene el mismo denominador. Fracción equivalente a la unidad cuando su denominador y su numerador es el mismo. Fracción decimal cuando tiene potencia de 10, es decir, 10, 100, 1000, etc. Y la fracción impropia cuando su numerador es mayor que su denominador. Fracción propia cuando su numerador es menor y su denominador es mayor. Vamos a ver, tenemos también acá la fracción reductible. ¿Qué es fracción reductible? Su mismo nombre le indica, reducir. Son aquellas cuyos términos poseen divisores comunes, es decir, se pueden simplificar. Por ejemplo, tenemos acá 6 sobre 4. Si yo divido a 6, miren, si yo divido a 6 entre 2, me va a dar 3, ¿no es cierto? Se simplifica 3. Y 4 entre 2 me va a dar 2. Entonces, ya no puedo simplificar más. Se queda en 3 medios. Estoy simplificando. Si ustedes se dan cuenta, estamos simplificando a una fracción reductible cuando se puede simplificar. Lo he dividido entre 2 o entre 2. O puedes decir también mitad, mitad. Mitad de 6, 3, mitad de 4, 2. Seguimos el siguiente ejemplo. Tenemos 10 sobre 20. Vamos a ver, si tenemos acá 10 sobre 20, decimos entonces, mitad de 10 va a ser 5, mitad de 20 va a ser 10. ¿Puedo seguir simplificando? Sí, pero ya no tiene el 5 mitad, el 10 sí tiene, pero tiene quinta. Digo, 5 entre 5 me va a dar 1. 10 entre 5 me va a dar 2. ¿Por qué 2? Porque 2 por 5 es 10. Miren hasta dónde se ha simplificado esta fracción reductible. Mitad de 10, 5. Mitad de 20, 10.
Como el 5 no tiene mitad, ¿qué le he sacado? Quinta. Quinta, 1, quinta, 2. ¿Ven? No es nada difícil, ¿sí? La fracción reductible es aquella que se puede simplificar. En el primer ejemplo, tenemos 3 medios. A ver, vamos a ver, Dele, ¿me ayudas? En el primer ejemplo tenemos 3 medios. ¿Qué tipo de fracción es? ¿Propia o impropia, Dele? Activa tu micrófono. Impropia, Miss. Impropia, muy bien, porque el denominador es menor y el numerador es mayor. Gracias, Dele. Puedes apagar tu micrófono. Pasamos ahora a la fracción irreductible. Las fracciones irreductibles son aquellas que no se pueden simplificar. Tenemos acá 2 quintos, no tiene mitad, no tiene tercia, no tiene quinta, no tiene séptima, 3 séptimos tampoco se puede simplificar y 7 novenos tampoco. Hay varias fracciones irreductibles. No te olvides, la fracción reductible es aquella que se puede dividir con un divisor común, como ya pusimos en el ejemplo, y la irreductible, perdón, no se puede simplificar. Ok, chicos, ahora vamos a ver cuánto han entendido porque voy a empezar a hacer preguntas, ¿sí? Vamos a ver, pedimos a Luana Segura, activa tu micrófono, por favor. Luana Segura, ¿puedes activar tu micrófono? Sí, Miss. ¿Me puedes decir el 5 sobre 10? ¿Qué tipo de fracción es? ¿Propia o impropia? Impropia. 5 sobre 10. ¿Qué es? ¿Una fracción qué? Fuerte, hija. Impropia. Impropia. No, no es una impropia. A ver, puedes apagar tu micrófono, gracias. A ver, Valeria Saavedra, activa tu micrófono. Miss es una propia. Muy Una bien, es fracción una propia. fracción propia, es una fracción propia. Recuerda, Luana, que cuando el numerador es menor y el denominador es mayor, es propia, ¿sí? Ahora, vamos a ver entonces, si yo digo, a ver, vamos a poner acá un ejemplo. Si yo digo, vamos a poner un ejemplo acá. Si yo digo 4 sobre 2 sobre 3, vamos a ver qué tipo de fracción es. Zaira, ¿me puedes decir, activa tu micrófono, Zaira? ¿Me puedes decir 4 sobre 3, qué fracción es, propia o impropia? Impropia. Impropia, muy bien. Muy bien, hija, apaga tu micrófono. A ver, vamos a ver otro niño que me participe acá. A ver, Álvaro Pinchi, activa tu micrófono. Miss me lo activó a mí. ¿A quién le activé? A la segura. No, tú no habías apagado, hijo, tu micrófono. Apaga nomás tu Lo micrófono. había apagado, Miss. Ya. A ver, Álvaro, activa tu micrófono. Miss. Dime, ¿qué 7 novenos? ¿Qué tipo de fracción es? ¿Propia o impropia? Propia. Propia, muy bien. Creo que ya entendieron lo que son la clasificación de fracciones, ¿verdad? Ahora resolviendo el libro vamos a entender mucho mejor. Muy bien, chicos. Entonces, ahora sí, vamos a empezar a copiar para poder trabajar nuestro libro, ¿sí?